A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. La eficiencia energética es un tema clave de estos tiempos. No sé si te ubicas Suiza. Suiza es un país chiquitito que está ahí en Europa. Bueno, ocurre que al parecer este es un país ejemplo, es un referente, un pueblo del que aprender. Una clase política que al menos en estos temas ha dado grandes pasos. Y hay una empresa suiza, que en Chile está operando en esta área y de ello queremos saber. En esta alianza que hemos establecido con la Embajada de Suiza, en virtud del cual todos los meses algo de energía o de eficiencia energética abordamos aquí en Foro Ciudadano. Hoy día cerramos el ciclo y lo queríamos cerrar justamente con estos puentes que hay entre Suiza y Chile, concretamente la experiencia en materia de eficiencia energética y lo que se puede hacer aquí, en nuestro país, en las 15 regiones. Hay 2 en las que ya están trabajando, hay convenios en curso y de esto quiero saber aquí, en el Foro Ciudadano. Acompáñeme. Estamos con Roger Walter, él es ingeniero forestal, es suizo, jefe de proyectos en tema de energía renovable, planificación energética y sustentable de esta empresa que es la que tiene un peso bien significativo en ese país y que está en el nuestro, implementando un conjunto de proyectos. Fueron ellos quienes iniciaron la primera zona energéticamente autosostenible en Suiza, así que hay mucho que aprender. Y junto a él estamos con el ingeniero civil mecánico Franco Morales, líder de proyectos en eficiencia energética y energías renovables también en esta empresa. Así que muy bienvenidos a ambos varones con los que vamos a hablar de estos temas. Yo hago la pregunta y ustedes me dicen quién es el más adecuado para responderla, porque yo sé que a finales del año 2015 se firmó un convenio de colaboración entre los municipios de Temuco y Coyhaique, por parte nuestra, y la municipalidad de Berna, capital de Suiza, convenio que tiene 2 años de duración. Yo sé que hay fondos comprometidos de uno y otro lado, pero más bien quiero saber de contenidos. En términos generales, ¿de qué trata dicho convenio? ¿Y cuál es vuestro rol como empresa en este convenio? Ya después podemos ir viendo más detalles, pero así como para saber qué acordaron para 2 años. ¿Qué dice Roger? Que mira a Franco, y yo miro a Franco, y él mira a Roger. Es un juego de ping-pong visual que estamos teniendo acá. ¿Qué varón desea inaugurar el micrófono? Roger, qué inspiración. Vamos, Roger, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nuestro capital, que se llama Berna, es también una ciudad energética. Y nosotros como EBP estamos implementando también este proyecto en varios municipios y también en Temuco y Coyhaique, que están en el proceso de ser una ciudad energética. Y a base de esto se han firmado un convenio entre Berna y Vitacura, Temuco y Coyhaique para enfocarse en 5 temas. El primer tema es cómo podemos mejorar la eficiencia energética aquí en los edificios para reducir el consumo de electricidad, pero también el consumo del combustible de energía térmica en los edificios mismos. Segundo, el tema de solar. ¿Cómo podemos aprovechar nuestro sol para la generación de electricidad? El tercer tema es el tema de biomasa, que biomasa al final es también una energía renovable y hay que aprovechar el potencial que existe aquí, especialmente en las regiones en Chile. Y el tema de cómo se puede descontaminar el aire en las ciudades en el sur de Chile que están causados por el alto uso de leña de mala calidad. ¿Y cuál es el rol de vuestra empresa suiza en este convenio entre las comunas de Vitacura, Coyhaique, Temuco y Berna? Nosotros trabajamos con el capital Berna en Suiza
en el tema de la ciudad energética y en otros proyectos, y además trabajamos mucho también en Coyhaique y Temuco, y a base de esto nosotros trabajamos en el tema de la ciudad energética, pero también en los proyectos concretos juntamente con los 2 municipios aquí en Chile. 3 sería, Vitacura, Temuco y Coyhaique, claro. Ahora, sabemos que van a analizar el edificio consistorial, ¿no es cierto?, de la municipalidad, digamos, de Temuco. Van a hacer un diagnóstico ustedes para ver cómo está operando en materia energética. También van a estudiar el Centro Cultural de Coyhaique, me dijeron, proponiendo medidas e implementándolas con el objeto de enfrentar las eventuales ineficiencias que puedan existir. Me llamó la atención esto del municipio en un lugar y un centro cultural en el otro, como que encontré que no eran homologables. ¿Por qué así? Bienvenido Franco Morales aquí al Foro Ciudadano. Hola, muchas gracias por la invitación también. Sí. Estos edificios que se eligieron, en el caso de Temuco, el edificio consistorial es un edificio más bien emblemático, digamos, donde está el municipio, y la idea un poco es que lo que se haga acá sirva de portavoz para replicar este tipo de iniciativas. Y en el caso del Centro Cultural de Coyhaique es un caso bien particular porque es un edificio relativamente nuevo. Se terminó de construir el 2011 o el 2012 y tiene muchos problemas térmicos, digamos. Es un edificio que tiene como intención utilizarse para eventos artísticos, para seminarios, y han tenido una baja importante en la demanda o en el uso del edificio justamente porque tienen problemas térmicos. Es un edificio que cuesta mucho calefaccionarlo. Es un edificio que tiene volúmenes muy grandes y está hecho completamente de hormigón, por ejemplo, lo que es una locura para un clima como el de Coyhaique. Entonces, ese es el motivo por qué se escogió el Centro Cultural de Coyhaique, porque quieren volver a revitalizarlo, digamos. Claro, porque es interesante que la arquitectura nueva se haga preguntas respecto de cómo enfrentar los principales problemas que tiene la humanidad en los tiempos actuales, como es la eficiencia energética. Entonces, que ustedes puedan hacer un buen análisis de ese edificio, tal vez siente un precedente para que de aquí en más las construcciones en Coyhaique, ¿cómo decirlo con respeto? Estén más, dialoguen más con la realidad de ese territorio y no en qué sabe qué escritorios la arquitectura dibuja edificios que no tiene nada que ver con los problemas y los desafíos, porque en el caso Coyhaique estamos hablando de una de las ciudades más contaminadas en toda América Latina, debiese ser ahí una urgencia significativa, la eficiencia energética. Hemos hecho un estudio de factibilidad una vez para viviendas sociales y hemos analizado también el consumo de energía dentro de esas viviendas y hemos visto... ¿Mismo en Coyhaique, disculpa, Roger? En Coyhaique, ok. Y si una familia vulnerable que vive en Coyhaique quiere tener un confort térmico, es decir, si quieren tener una temperatura de 17, 18 grados durante el día, esta familia necesita 8 veces más leña que una familia que vive en Suiza. ¿Por qué? Porque el estándar de la construcción está todavía muy mal hecho. El estándar de construcción suizo resuelve el tema del calorcito, de la temperatura del interior de los hogares. En cambio acá, al no ser así y al haber respuestas individuales, eso genera mucho más gasto energético. Exactamente. Wow. En cifras, si estamos hablando con un término técnico, la transmitancia térmica de una vivienda social en Coyhaique tiene alrededor de 400 kWh el metro cuadrado. En Suiza hoy día hablamos entre 40 y 60 kWh el metro cuadrado. Claro, es que hay cosas que son bien significativas. Yo estaba el otro día en una casa en que la casa entera tiene vidrios termopanelados, por ejemplo. Salvo en la cocina. Y son 2 planetas. O sea, la casa es una casa donde se mantiene la temperatura, donde se aísla de la contaminación sonora, del exterior, etcétera, etcétera. Sin embargo, la cocina, transpiran las ventanas, hay que estar abriendo la puerta, el marco que es de madera de la ventana está entero podrido porque transpira y transpira el vidrio. O sea, no son detalles menores. Hay gente que toma estos temas como lujitos de cierta burguesía sensible a los problemas del planeta, pero la verdad es que nos afecta las 24 horas del día todo el año. Efectivamente, sobre todo en el sur de Chile, por ejemplo, es una gran problemática, digamos, dónde secar la ropa, digamos. Claro, Al secar la ropa dentro de la casa, digamos, se genera mucha humedad interior. También
el problema de que generalmente se calefacciona una habitación, que es probablemente el living o la cocina, y las habitaciones para dormir quedan frías. Digamos, no hay un confort térmico aceptable en muchas de las viviendas. Claro. Y ese tema se soluciona mayormente con una buena calidad de la construcción, digamos, disminuyendo las infiltraciones, usando, como tú decías, termopaneles, usando una mejor aislación de las viviendas. Pero, digamos, en general la construcción en Chile no tiene esos estándares. El primer estándar de eficiencia o de requerimientos térmicos que se pidió acá en Chile fue el año 2000. Y únicamente se solicitaba aislar el techo. Después, hasta el 2007 no hubo ni un cambio, y en el 2007 se amplió, digamos, este requerimiento para aislar techos, muros, pisos ventilados y ventanas. ¿Ya? Pero Claro, todo el parque de viviendas que es anterior al 2000, que es del orden del 85% o más de 5 millones de viviendas, no tiene ningún requerimiento térmico, digamos. Entonces, uno va a una casa antigua y tiene niveles de infiltraciones muy grandes, digamos. Uno siente cómo pasa el chiflón de aire que dicen por debajo de las puertas. Claro, O uno se para al lado de una ventana y siente como un aire también, pero que uno está perdiendo calor contra el frío de la ventana. Claro, a mí me alegró mucho saber este trabajo, porque estamos hablando de un convenio de colaboración entre los municipios de Temuco, Vitacura, Coyhaique y el del municipio que es la capital de Suiza, el municipio de Berna, una ciudad que es considerada ciudad energética. Se ha invertido conocimiento, experiencia, desafíos, voluntad política y recursos económicos. Este no es solo un tema de recurso económico, es un tema de conciencia, de conocimiento académico, de buen diálogo entre políticos, especializados en la materia. Y en nuestro país la Embajada de Suiza ha jugado un rol de puente no menor en establecer diálogo entre los municipios chileno y este municipio de Suiza. En virtud de aquello se firma un convenio por 2 años, donde hay una empresa que es la que tiene más experiencia en Suiza y que está en nuestro país aportando en el marco de este convenio con distintas áreas que hacen a la eficiencia energética, que son las que estamos analizando con Roger Walter y Franco Morales, ambos de esta empresa suiza que señalo. Yo me alegré mucho con esto, que van a hacer un diagnóstico de la municipalidad de Temuco, estudiar ahí cómo se maneja el tema energético, porque cuando se trabaja con un municipio, estás trabajando con muchas personas del sector público que, al tomar conciencia de cómo opera el edificio, cómo yo soy para pagar la luz, qué cantidad de papel estoy gastando, cómo está aislado el edificio, etcétera, etcétera. Al crecer mi propia conciencia energética, puedo yo difundirla con las usuarias y usuarios, que es la vecindad que acude regularmente a un municipio, ¿no? Sí, mira, yo ahí quiero hablar justamente. Sí, dale. En el edificio de Temuco y Sí. en el Centro Cultural de Coyhaique y en otros proyectos que hemos visto, como un colegio público en Coyhaique, nos encontramos con situaciones súper particulares. Por ejemplo, en el tema de la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica, por ejemplo, a un usuario, a un ciudadano promedio le cuesta 100, 120 pesos por cada kilowatt-hora de energía que utiliza. 100, 120 pesos, claro que sí. Claro, en el caso de Coyhaique es un poco más caro, pero digamos en ese orden de magnitud. Nos hemos encontrado, por ejemplo, un colegio público pagando 300 pesos por kilowatt-hora, 800 pesos por kilowatt-hora ¿O en Coyhaique? en Coyhaique, ¿Y por qué? por una mala gestión de la energía. O sea, es una locura pensar que un colegio público que tiene problemas, o sea, que atiende a niños que están en situación de vulnerabilidad, Sí, que tiene problemas hasta para pagarle de repente a la hora a los profesores, claro. estén gastando esa cantidad de dinero en energía eléctrica. Y son medidas de repente que son solo de gestión, son solo de hacer un análisis, darse cuenta de que, por ejemplo, la tarifa eléctrica que se escogió no es la más adecuada y se consiguen ahorros operacionales súper importantes. ¿Cómo nos puede cambiar el cotidiano, tomando medidas que no son tan complejas ni tan caras tampoco? Exactamente. Entonces, justamente la idea de este diagnóstico es identificar dónde están los mayores consumos de energía, dónde están los mayores gastos de dinero, ¿cierto? Identificar, por ejemplo, cuánto me cuesta poder solucionar el problema que tengo, o dónde debo enfocar mis recursos para que, digamos, los efectos sean más efectivos, valga la redundancia. Claro, ¿Ya? claro. Entonces, esa es un poco la idea de hacer este diagnóstico. Muchas veces los edificios o los clientes, digamos, se dejan llevar por proveedores, ¿cierto? Llega un proveedor y dice, tú tienes un problema con tu caldera, yo te la arreglo, yo te pongo un quemador que te sirve para usar pellet. Pero ese es un análisis que nosotros creemos que no es objetivo, digamos. Nuestra idea es que se haga un análisis que mire todo el conjunto
digamos, mire todo como un sistema, porque lo que pasa con la caldera influye en lo que pasa con la envolvente, hay que mirar qué es lo que pasa con la condensación en las paredes, hay que mirar lo que pasa con las ventanas, con las infiltraciones, y todo eso tiene que verse de una manera integral. Y esa es nuestra, digamos, propuesta que estamos haciendo dentro de los proyectos que estamos en este convenio. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano estamos aquí conversando con dos varones, Roger Walter y Franco Morales. Ellos vienen de una empresa, la empresa se llama Ernst Basel, ¿no? EPP. EPP, ahí está más fácil. Gracias, se agradece el gesto. Se agradece el gesto. Claro, EPP, Bobo, estamos listos. Genial, se trata de una empresa que tiene muchísima experiencia en Suiza en términos de implementar proyectos, hacer diagnósticos, trabajar con el mundo político, municipal, privado, público, etcétera, con el objeto de promover una cultura de eficiencia energética en el pueblo, pero también en sus instituciones públicas y privadas, el diálogo necesario con el objeto de que las ciudades se transformen en ciudades con mucha eficiencia energética, saber hacer uso de la energía y no que la despilfarremos como se está haciendo en buena parte del planeta. Se ha establecido un convenio por 2 años entre los municipios de Vitacura, Temuco, Coyhaique y el de la capital de Suiza, Berna, en virtud del cual se están haciendo un conjunto de actividades en Temuco, Coyhaique y Vitacura. El convenio no solo incorpora hacer diagnósticos en determinados edificios con el objeto de ver cuán eficiente es el tratamiento de la energía, hacer propuestas, etcétera, etcétera, sino que también capacitación a personal especializado. En cada comuna se capacitan en temas de construcción eficiente arquitectos, ingenieros, técnicos, instaladores, en fin, utilizando como ejemplo edificios pilotos, me dijeron a mí. ¿Y cuáles son esos edificios pilotos? ¿Qué dice nuestro invitado Franco Morales? Ya hablaremos con Roger Walter. O sea, justamente estos edificios pilotos son los mismos edificios que mencionábamos antes, el edificio consistorial de Temuco, el Centro Cultural, el Colegio Baquedano. Queremos utilizar esto como una plataforma de capacitación, digamos, analizando qué tipo de soluciones se propusieron acá, viendo cuáles fueron los resultados del diagnóstico. Y eso queremos utilizarlo como una plataforma de capacitación, porque muchas veces pasa que hay iniciativas muy buenas en el país, pero quedan un poco escondidas por la falta de difusión o no se aprovecha totalmente, digamos, esta experiencia para poder enseñarla o transmitirla a quienes les resulte interesante, digamos. ¿Y quiénes serían esas personas, esas mujeres y esos hombres? ¿Son tomadores de decisión municipal? Bueno, hemos dicho que queremos enfocarnos el tema de la sensibilización y capacitación a 3 grupos de enfoque. Primero, ¿quiénes son los grupos? Son los ingenieros. Ajá. De empresas privadas. De las empresas privadas o de los inmobiliarios. De inmobiliarias. Después, el segundo tema son los arquitectos. Ajá. Es un grupo difícil de sensibilizar, pero importante. Y los técnicos. ¿Y hay interés? ¿Se van a inscribir? Cuando ustedes llaman, ellos dicen, qué interesante, queremos aprender más de eficiencia energética, la experiencia de Suiza, que marca tendencia internacional, qué suerte que estén ustedes acá. ¿Cómo es la respuesta? Especialmente en Temuco y Coyhaique, trabajamos desde hace casi 4 años ahora, 3 años en Temuco. Es decir, ya conocemos un poco los actores claves, también la gente que toma la decisión, y hay bastante interés en el tema. Mira. Otra vez, especialmente en Temuco y Coyhaique, que tiene un problema de la contaminación del aire, donde el municipio juega un rol muy importante y el municipio en ambos comunidades tiene un liderazgo bastante fuerte. Y por eso también eso nos facilita un poco nuestro trabajo. Es decir, sí, hay mucho interés también en este tipo de capacitaciones,
pero especialmente también en proyectos pilotos que son visibles y tangibles. No es necesario o suficiente solamente hacer un diagnóstico, hay que implementar proyectos y mostrar que es factible y que no es factible. Eso es lo que te iba a preguntar. En el marco de este convenio entre los 3 municipios, Vitacura, Coyhaique, Temuco y la capital de Suiza, Berna, el municipio de Berna, ¿cómo se llama? ¿Está contemplado el hacer o está contemplado solo el diagnosticar? No, hay que implementar proyectos concretos. ¿Y eso está considerado en el convenio? Y este está considerado también en el proyecto. Ajá, y nuestra iniciativa ahora, el proyecto financiado por el gobierno suizo, tiene exactamente este objetivo. No solamente hacer el diagnóstico ahora de los edificios públicos, sino también después hacer una propuesta de las medidas, cómo se puede mejorar la envolvente, por ejemplo, de los edificios y después buscar también un financiamiento para la implementación de esas medidas. Cuéntame cómo funciona para estos efectos el diálogo de ustedes con los ministerios respectivos, Ministerio de Medio Ambiente, de Energía, Ministerio de Vivienda, que son las 3 carteras de gobierno que inciden directamente en proyectos que hacen a cómo se está edificando edificios públicos, viviendas privadas, viviendas sociales, hasta qué punto la eficiencia energética ha pasado a ser un tema país. Si ustedes hacen los diagnósticos, ¿no es cierto?, después tienen documentos muy profesionales, serios, etcétera, tiene que haber voluntad política de parte de los 3 ministerios, si no queda como una buena foto nomás de algo que está funcionando mal. Exactamente. Yo creo que lo más importante realmente es la implementación de algo concreto, y con el Colegio Baguerano, que es un proyecto concreto donde hemos hecho el diagnóstico, hoy día hemos ya instalado también la caldera a base de astillas. Ya está instalado. En el Liceo Baquedano de Coyhaique. Nosotros hablamos sobre ese liceo en un programa atrás, precisamente con Frank, un funcionario de la municipalidad de la Embajada de Suiza, que nos habló en detalle lo mal que funcionaba la calefacción en dicho establecimiento, y luego de la intervención vuestra, etcétera, hoy día hay un sistema muy, muy bueno, muy eficiente. Bueno, la caldera en este momento está en operación y funciona bien, pero falta todavía el mejoramiento del envolvente. Y por eso es un conjunto. El envolvente es el tema de las murallas. Es la renovación al final del edificio, significa el recambio de las ventanas, el mejoramiento de los muros y también el mejoramiento con un aislamiento de los techos. No, sí, va lento, se parte por una parte, después... Y su pregunta era cómo era después también el vínculo con el gobierno, es decir, claro, con los ministerios. Con las instituciones que son las que van a implementar cambios, que es lo que uno sueña. Y en un proyecto tan simple, voy a decir así, como es el Colegio Baguerano, al final del día uno tiene que incorporar e involucrar en este momento 3 distintos ministerios. El Ministerio de Medio Ambiente, que ha invertido también en la compra de la caldera a base de astillas. El Ministerio de Energía, que hace mucha inversión también en el tema del calentamiento de agua. Y también el Ministerio de Educación, que ha hecho la inversión en todo el mejoramiento del edificio. Significa que una empresa tiene que coordinar y buscar también la coordinación con esos ministerios, y además también buscar que la información del diagnóstico se distribuye para que la gente también tenga acceso a ese tipo de información que Franco también en el inicio ha mencionado. Sí, yo estaba pensando en... me encantaría saber un poquito más en Suiza cómo lo han resuelto, porque la sensación que yo tengo es que este no es solo un problema económico, es un problema cultural también. Uno puede visitar hogares de gente de mucho dinero en Chile y sus hogares son una vergüenza en materia de manejo energético. Entonces no es solo ser millonario, tener grandes capitales. Por eso me pregunto con el pueblo propiamente tal, ¿no es cierto?, que es lo que a uno le interesa. ¿Cómo se hace para educar a la gente y que cada uno de nosotros sienta incomodidad frente al futuro del mundo, ¿no es cierto?, de la infancia? Que cuando yo vea a mi nieta, a mi sobrina, a mi hijita, a mi hijo menor, que yo piense en el planeta que le estoy dejando. Si hago eso, la urgencia por el manejo energético es muy significativa. Entonces me pregunto, ¿hay alguna clave con el pueblo de Suiza? ¿Será que tú conoces? ¿Será que sabes algo de ello, Franco Morales? Bueno, con respecto a los suizos en particular, la verdad es que no sabría decirte, pero lo que sí te puedo decir con certeza es que acá una de las grandes barreras que hemos detectado es que quizás sea una falta de información o una falta de los estímulos necesarios
digamos, para que la gente tome esta decisión de invertir en mejorar la casa, porque en verdad es una inversión que finalmente se paga en el corto o medio plazo y tiene otros beneficios como la mejora de la calidad del aire interior, la mejora del confort térmico, tener, digamos, temperaturas mejor distribuidas. Creemos que una de las grandes barreras está ahí, digamos, en cómo yo le digo al usuario final, que es la clase media, que generalmente no tiene acceso a los subsidios y le cuesta un poco más comprometerse para un financiamiento. ¿Cómo le digo que le conviene invertir en termopaneles? ¿Cómo le digo que le conviene aislar los muros de su vivienda? Y justamente esta barrera es la que estamos tratando un poco de ayudar a eliminar, por ejemplo, con los proyectos que están en edificios públicos. Claro, porque yo me hago la pregunta desde el otro lado. Yo ciudadana, yo vecina, ¿no es cierto? Miro mi hogar y digo, ¿a quién le puedo preguntar qué me falta? ¿Qué debo mejorar? ¿A qué empresa puede venir a mi hogar y hacerme un diagnóstico para ver si tengo que mejorar mis ventanas, mi techo, las filtraciones de aire, tal vez las murallas, tal vez las puertas no llegan suficientemente abajo, la lógica de uso de ampolletas que yo tengo no es la más adecuada, etcétera, etcétera? Porque finalmente, ¿quién se ve afectado? La salud de los seres que más amo, con los que vivo teóricamente. Y además mi bolsillo, porque gasto mucho más. La pregunta es, ¿a quién le pide uno ese diagnóstico? Ustedes como empresa no pueden instalar en Chile una productora de diagnóstico. Bueno, sí, no sé, en 15 regiones estamos al aire, son más de 350 las comunas que el país tiene, y cada auditor que ha escuchado este programa dice, qué lujo de Temuco y Coyhaique y Vitacura contar con una empresa que hace análisis, que hace diagnóstico. Pero yo creo que también hay muy buenas otras empresas chilenas que trabajan en este tema. Que uno puede contratarlas para que vayan a que tu se casa puede y te contratar hagan también, no solamente como por ejemplo EBP, que hace ese tipo de proyectos también. Vuestra, ahí claro, yo creo que hay otras empresas buenas que hacen también este trabajo. Pero yo creo que es sumamente importante ver que la contaminación del aire está vinculado directamente con los malos estándares de los edificios. Seguramente, claro que sí. Y claro que si uno se da cuenta, 20% de toda la energía que aquí en Chile utilizamos, 20% está en los edificios. Imagínate. De los 20%, 50% es para la calefacción en el sector residencial. Ajá. Si el gobierno o el sector privado quiere solucionar el tema de la contaminación del aire, hay que pensar en una medida que está enfocado al sector residencial en el tema del mejoramiento de los edificios, en el retrofitting. Y esto falta todavía, que hay un programa, una estrategia al nivel nacional para buscar una solución en el tema de la contaminación del aire. Claro, yo les agradezco mucho, se nos fue el tiempo, así que agradezco a Roger Walter y a Franco Morales que han venido hasta la radio para contarnos de este convenio de 2 años entre la capital de Suiza, la comuna de Berna, y 3 comunas chilenas, Vitacura, Coyhaique y Temuco. Coyhaique, entre otras cosas, por ser una de las ciudades de más alta nivel de contaminación que hay en toda América Latina, para gran espanto nuestro. Coyhaique, la belleza que es Coyhaique, mire usted. Bueno, también Temuco, por cierto, Vitacura. Un municipio que explora también en distintas estrategias, y ahí está la Embajada de Suiza, que ha jugado un rol importante en establecer estos puentes entre Suiza y Chile, entre la empresa privada suiza y chilena, a ver cómo podemos trabajar, etcétera, etcétera. Y con el Foro Ciudadano, que hemos estado durante 6 meses, donde cada mes hemos abordado un tema ligado a eficiencia energética. Así que muy agradecida, cerramos este ciclo. En nuestra página web quedan por 1 año, de manera tal que usted puede ingresar a ella y escucharlos a modo de podcast cuando se lo guste. Muchas gracias a Roger Walter y a Franco Morales, muy gentil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también. Encantada. Nos vamos y volvemos la próxima semana a este día y en este mismo horario, porque usted y yo tenemos un rito hace ya 15 años. Hábleme de estabilidad. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.